hoy les vengo a presentar los resultados del trabajo Análisis Automático de Documentos de la UNESCO relacionados con la transformación digital en educación. Quien les habla, Diana Marcela Cardona Román, profesora de la Universidad de Los Llanos. Este proyecto o esta idea inició a partir de la consolidación de las instituciones de educación superior por la inclusión de la tecnología y la digitalización de sus procesos administrativos y educativos, y de otro lado, la aceleración tecnológica que provocó la COVID-19 en diferentes instituciones educativas de todo el mundo. Sin embargo, cuando se presentó este fenómeno, diferentes actores de la comunidad educativa, como profesores y estudiantes, no estaban acostumbrados al aprendizaje en línea, lo que generó diferentes brechas que algunas instituciones lograron solventar muy bien. Y de parte de los administrativos, poder acostumbrarse a recibir todos los procesos de manera digital también tuvo un impacto importante en las instituciones educativas. Esto pues llevó a diferentes organizaciones e investigadores a publicar mucho más acerca de la transformación digital, el impacto, las buenas prácticas, y pues generó un incremento en estas publicaciones, tal como se muestra en este gráfico de publicaciones de Scopus, la principal base de datos académica. Pero la UNESCO, por otro lado, también publicó diferentes documentos relacionados con guías, planes, lineamientos para que las instituciones de educación superior pudiesen recorrer mejor transitar hacia la transformación digital. ¿Pero qué es la transformación digital? El Foro Económico Mundial la define como aquella que se ocupa de los cambios que las tecnologías de información y comunicaciones provocan en las organizaciones, en sus modelos de negocio, en sus estructuras organizativas o en esta automatización de los procesos de la misma. Adicionalmente, la transformación digital también tiene en cuenta diferentes tecnologías o adopta diferentes tecnologías, como el análisis de los grandes volúmenes de datos, la robótica, las técnicas de inteligencia artificial o de machine learning, temas de computación en la nube, temas de Internet de las cosas o de edge computing. Asimismo, Area Moreira y Fernández proponen que la transformación digital procura por esta mejora de los procesos básicos en una organización con el fin de satisfacer diferentes expectativas, aprovechando de un lado los datos y de otro lado la tecnología para tener una flexibilidad en los ámbitos académicos, pedagógicos, de gestión administrativa, de procedimientos y, por supuesto, de la cultura organizacional. Esta identificación de la literatura pues nos lleva a tener unos desafíos propios de la transformación digital en la educación. Primero, diferentes faltas de instrucciones o planes estratégicos que permitan la incorporación de tecnología en las organizaciones para proceder con esta transformación digital. Es decir, las instituciones no tienen planes estratégicos que les permitan llevar a cabo ese proceso de evolución y de tránsito. La falta de flexibilidad en las instituciones que tienen ya estos planes estratégicos, pero que es difícil su implementación, ya sea porque son muy rígidos en temas de su estructura organizacional o son muy rígidos en temas de la actualización de sus procesos o de la cultura institucional. Y de otro lado, la falta de profesionales lo suficientemente capacitados que ayuden a llevar esta implementación de estos planes y esta implementación de la transformación digital. Tantos desafíos como soluciones innovadoras pueden encontrarse en diferentes publicaciones. Y entonces, viene la pregunta, ¿cómo podemos acceder a estas publicaciones, a estas buenas prácticas, a estas soluciones innovadoras? Pues para ello se requiere realizar un análisis exhaustivo que permita encontrar información de calidad, encontrar buenas prácticas, lecciones aprendidas o qué nos sirvió y qué sí sirvió de la literatura.
Y una de esas estrategias para realizar este análisis exhaustivo es este análisis automático de texto. Esto nos lleva entonces a plantear como objetivo general implementar un método computacional para la detección automática de texto y de temas emergentes en documentos de la UNESCO, que es aquella que publica guías y lineamientos para la transformación digital. Apoyados, por supuesto, en dos técnicas de procesamiento de lenguaje natural, como son la bolsa de palabras o bag of words y el modelamiento de temas o topic model. He planteado tres objetivos específicos para llevar a cabo, que es la consolidación del conjunto de datos, la preparación de los datos y la implementación del método de aprendizaje. Estos objetivos se llevaron a cabo a partir de una metodología básica o tradicional de análisis de datos como es CRISDM, que es el proceso estándar interindustrias para la minería de datos, que consiste en 6 etapas. La primera de ellas, el entendimiento de negocios, busca entender esos objetivos del negocio, conocer cuál es ese alcance del proyecto y evaluar la situación actual. La segunda etapa, que es el entendimiento de los datos, permite hacer una exploración de las fuentes donde fueron obtenidos o mapeados los datos y ver la calidad de los mismos. La tercera etapa, preparación de los datos, consiste en identificar o consolidar el conjunto de datos, prepararlo, limpiarlo y organizarlo para posteriormente hacer el modelamiento o el modelado, que es la cuarta etapa, y allí se construyen los modelos computacionales de aprendizaje, para nuestro caso la bolsa de palabras y el topic modeling. La evaluación y consiste en esta medición del modelo y su desempeño, y el despliegue, por supuesto, la utilización de los modelos en otros contextos. Para entender el negocio, he utilizado la UNESCO Library, que es esta biblioteca de la UNESCO que tiene diferentes documentos publicados, y entonces a partir de allí he identificado tres preguntas orientadas. ¿Cuáles son las áreas de trabajo que abordan los documentos? ¿Cuáles son esas tendencias emergentes? ¿Y cuáles son los países en los que se aborda la temática de transformación digital? Para el entendimiento del negocio, he filtrado estos documentos en estos cuatro temas: materiales de conferencia, guías y manuales, informes de las misiones de la UNESCO y las obras estadísticas. La búsqueda se realizó hasta diciembre del 2023, identificando o consolidando en total 330 documentos. En la preparación de los datos se llevó a cabo el análisis exploratorio de los datos. Más adelante le explico un poco. A partir de diferentes lenguajes o herramientas de tecnología, como el lenguaje de programación Python y Google Colab, se utilizaron las librerías PyPDF para transformar de PDFs a documentos de texto. Se utilizó NumPy, Pandas y BERT Topics para el análisis de texto del conjunto de datos. La preparación de estos datos o análisis exploratorio de los mismos entonces consistió en la búsqueda de documentos de la UNESCO. Con el filtrado inicial recopilé 350 registros. Una vez empecé a hacer la descarga de los archivos en PDF, se lograron tener 330 de estos documentos, que posteriormente fueron convertidos a un formato en TXT o datos en crudo para consolidar el corpus inicial de análisis. En el proceso de preparación de los datos se hicieron la conversión a minúsculas, eliminación de caracteres especiales como tildes, guiones, corchetes, paréntesis, entre otros. Se eliminaron los números. Posteriormente viene un proceso de filtrado de las palabras que no tienen tanta relevancia dentro de los textos, como artículos determinados o no determinados, entre otros. Estos se denominan clases stop words. Una vez allí se realiza el proceso de tokenización, de lemmatización y el steaming, que es únicamente quedarnos con las palabras, la raíz de las palabras. Y tenemos, por supuesto, allí un conjunto de datos ordenado y depurado listo pues para el modelamiento. En el modelamiento utilizamos esta representación textual de bag of words con la TF-IDF, que es la matriz término frecuencia
del documento y la frecuencia inversa del documento, una binarización de los mismos, creamos el diccionario y a partir de allí tenemos una colección de documentos y un conjunto de palabras que componen ese corpus de documentos. Con estos datos pasemos un modelamiento con LDA o Latent Dimensional Allocation, que es una técnica que me permite extraer o extrapolar los temas emergentes y a partir de estos resultados poder evaluarlos y tener una visualización de la frecuencia de palabras utilizando allí nubes de palabras o la identificación de temas a partir de clúster de estos temas. ¿Qué es entonces el análisis exploratorio de datos? Es una técnica que me permite comprender los datos y averiguar si estos datos permiten alguna información interesante a destacar. Consiste en diferentes etapas. Allí en la parte inferior de esta lámina pueden encontrar los pasos. El objetivo es que yo ingreso un conjunto de datos en brutos, hago este análisis exploratorio a partir del análisis descriptivo, el tratamiento, la identificación de datos atípicos y corrección y obtengo unas conclusiones de los mismos. La bolsa de palabras o Bag of Words en inglés es una técnica de procesamiento del lenguaje natural y de minería de texto. Su principal función es tomar un texto y representar este texto como un conjunto de palabras, sin importar en orden, sin importar la estructura gramatical que tenga pues el texto. ¿Para qué es útil? Para clasificar y agrupar documentos de acuerdo con su contenido textual y ver qué tan similares son unos con otros. Entonces, en el ejemplo de la izquierda, en la imagen de la izquierda, tenemos un documento. Cada una de las palabras son representadas en un vector y el número corresponde a la frecuencia de aparición de estas palabras en los documentos y así pues por todo el corpus de documentos que se tenga. Y en la imagen de la derecha nos sirve para ver tenemos acá dos documentos y qué tan similares es un documento con otro a partir de ese vector de representación que se me genera. El modelamiento de temas o el topic modeling de igual manera hace parte del procesamiento del lenguaje natural y su principal función es poder identificar patrones recurrentes en colecciones de documentos. Este es el text meaning y se hace a partir de un modelo estadístico o probabilístico para descubrir estos temas subyacentes en esa colección de documentos. Pues tenemos la explicación del método LDA, que fue el utilizado. Allí tenemos diferentes parámetros para la distribución de los temas, como alfa, teta para la distribución del tema dentro del documento, y beta es un parámetro para ver la distribución de la palabra en el tema. Tenemos phi, que es la distribución de palabras en un tema específico K, y estos parámetros ingresan al modelo donde tenemos M, que es el conjunto de documentos, y N es el conjunto de palabras que puedan hacer parte de uno o varios documentos, y a partir de allí se crea ese modelo. Los temas emergen entonces a partir de la probabilidad de ocurrencia de esa palabra dentro de un posible tema y se van asociando cada una de esas palabras a temas, a posibles temáticas o que son emergentes de la colección de documentos analizados. Como resultados, voy a presentarlos de acuerdo con cada una de las tres preguntas orientadoras formuladas. ¿Cuáles fueron las áreas abordadas en los documentos de la UNESCO? Aquí utilicé el Bag of Words y tenemos esta nube de palabras que es como el principal modo de visualización. Los documentos incluían buenas prácticas o tecnologías en educación, como el caso de Indonesia. Se utilizaron, pues, por supuesto, las stop words, fueron stop words extraídas de la Universidad de Princeton en el análisis del Bag of Words, y las áreas temáticas emergentes de este primer análisis fueron aprendizaje, educación, temas digitales, entrenamiento, desarrollo, estudiantes, profesores, escuela, tecnologías, habilidades. Y vemos entonces las principales temáticas o áreas que fueron abordadas en estos documentos de la UNESCO
que fueron analizados. Como segundo resultado tenemos los temas emergentes, digamos que se relaciona con la segunda pregunta orientadora, y aquí les he mostrado los 10 principales temas numerados desde el 0 al 9. El principal tema que tiene como una mayor prevalencia de palabras con mayor probabilidad de ocurrencia es el tema de actores de la educación. Este tema asoció 426 palabras. Los principales términos, los 5 principales términos fueron teachers, profesores, aprendizaje, estudiantes, educación y tecnología. Otra temática fue la de cualificación, la siguiente de educación básica y media. Digamos que esto es uno de los temas también interesantes que los documentos de la UNESCO abordan. Una temática o un topics de aprendizaje global y digital, investigación social, aprendizaje continuo, educación inclusiva, estados de la UNESCO, tecnología, género y educación en mujeres. Entonces, cuando la UNESCO habla de transformación digital, está hablando de manera general de estos temas. Estos son 10 de los temas encontrados. Los números que acompañan a las palabras es la probabilidad de la palabra pertenecer al tema. Entre más cercano a uno, pues es más probable que pertenezca a ese tema particular. Los países que abordaron o que fueron abordados dentro de los documentos de la UNESCO son aquellos que están marcaditos en amarillo con esta trama, y son los países en los cuales los 330 documentos fueron analizados los mencionaban. Entonces aquí encontramos principalmente países de América Latina, de África, Oceanía y algunos países de Asia. La matriz de similitud y este mapa de distancia intertemas nos permite ver qué tan cercanos están unos temas con otros, hace parte de la evaluación de los resultados. En la parte inferior izquierda del mapa de distancia intertemas vemos un círculo más grande. Este círculo grande corresponde al tema 0. Y los otros círculos más pequeños son otros círculos. Aquí están graficados 35 de estos temas, pues que ven la cercanía que tienen entre este tema 0 y los otros temas. La matriz de similitud, por otro lado, mira qué tan similares son los diferentes temas entre sí. Y entonces aquí se grafican estos mismos 35 temas y el tema pues con mayor similitud es este que estamos marcando acá, es la similitud de 0,92, o sea que son casi muy similares, que es el tema 0, actores de la educación, y el tema 8, tecnología. También identificamos el tema que tiene una menor similitud, y este está asociado con Moscú principalmente. Son las palabras que lo componen, y temas de emociones cognitivas, como cerebro emocional y cognitivo, que es el tema 26. No tienen una similitud alta, o sea, son una similitud muy, muy baja, es decir, que son completamente diferentes. ¿Qué se puede concluir? Pues de un lado, que la técnica de bolsa de palabras permite la construcción de un diccionario de palabras centrado, por supuesto, en la temática del corpus que se esté analizando. El topic modeling es útil para la extracción de conocimiento oculto o conocimiento que es emergente, y ver qué tan similares son los temas extraídos de esos documentos. Los principales resultados están centrados en la cualificación de los actores de la educación superior, el aprendizaje y la incorporación de tecnologías. Y este se relaciona con una de esas brechas que vimos como desafíos de la transformación digital. Hace parte de esas buenas prácticas. Se encontró pues como principal énfasis de la transformación digital los niveles de primaria y secundaria, es decir, la UNESCO propende por abarcar todos los niveles del sistema educativo y poder tener jóvenes más capacitados con el uso de la tecnología. Principalmente los países mencionados en estos documentos de la UNESCO son países en vías de desarrollo o se centran principalmente en población vulnerable
o en población que tiene o que tuvo dificultades para el transitar por la transformación digital. Lo, agradezco a la Universidad de los Llanos, a la Dirección General de Investigaciones, al proyecto Panorama de la Transformación Digital de Institución de Educación Superior, por medio de la integración de métodos cienciométricos, analíticos y tecnologías de visualización de datos, porque esto hace parte de los resultados de ese proyecto. El grupo de investigación GITEX, el semillero de investigación ADALAB, y aquí hay una lámina de la fachada de la Universidad de los Llanos en Villavicencio. Las referencias utilizadas en esta presentación, muchísimas gracias.